Pues carta a los Hebreos en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 7 al 9. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Esta mañana yo quiero hablarte sobre cómo podemos entrar en el reposo. Mi predicación se titula Entra al reposo. Y quiero decirte antes de hablarte de esto, que la carta a los hebreos se escribió porque los cristianos judíos que se habían convertido estaban siendo perseguidos por dos partes, por sus compatriotas judíos y por los gentiles paganos. Estos judíos cristianos estaban sufriendo el martirio y estaban siendo despojados de sus bienes, de sus hogares, de sus terrenos, y por esta razón estas personas estaban a punto de abandonar el cristianismo, estaban pensando abandonar el evangelio, querían regresar al legalismo religioso judío para ya no tener problemas y para llevar la fiesta en paz, tanto con los paganos como con sus compatriotas los judíos. El objetivo de la carta a los hebreos es que el escritor dice que no pueden, si quisiéramos parafrasearlo, ¿verdad? El escritor dice que no pueden dejar lo más por lo menos, que es absurdo dejar el nuevo pacto, que es mejor que el viejo pacto. Y les muestra las diferencias que había entre Cristo y, por ejemplo, los ángeles, entre Cristo y Aarón, entre Cristo y el ministerio levítico, entre Cristo y el tabernáculo. Todo eso lo puedes ver allí en la carta a los hebreos. Dice, Cristo es mayor, les dice el autor de la carta, ¿verdad? Les dice, Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Aarón, Cristo es mayor que los levitas y su ministerio levítico, Cristo es mayor que el tabernáculo. Porque el sacrificio y la resurrección de Jesús es mayor que todo el ritual ceremonial anterior de la ley antigua, ¿no? Del Pentateuco, de la Torá. Cristo es mayor que eso. Entonces ustedes no pueden, les dice el autor de esta carta, ustedes no pueden dejarlo más por lo menos. Ustedes no pueden regresar a algo que está obsoleto, a algo que está caducado por algo que es ahora muchísimo mejor. Pero una de las razones que el escritor dice allí en la carta es que la raíz de toda esta situación en la vida de estos judíos cristianos era la incredulidad. Por causa de la persecución, esta gente, estos cristianos, estaban abriendo puertas a la incredulidad. Y el autor compara esa actitud con lo que había pasado en el desierto, específicamente, no lo leas ahorita, pero puedes llegar a tu casa y leerlo, en Números capítulo 14. ¿Qué pasó en Números capítulo 14? El pueblo escuchó la voz de los 10 espías, eran 12, pero 10 estaban hablando acerca de que no podían tomar la tierra. Había gigantes, había ciudades amuralladas y la tierra era imposible de tomar. Y el pueblo escuchó la voz de esos 10 espías y abrieron las puertas a la incredulidad. Y dice el autor a los hebreos ahí en la cita que acabamos de leer, que endurecieron sus corazones y dejaron de creerle a Dios. Provocaron y tentaron a Dios dudando, escúchame, de tres cosas importantes: dudando del poder de Dios, dudando del amor de Dios y dudando de la fidelidad de Dios. Y el resultado de dudar del poder, del amor y de la fidelidad de Dios es que dieron vueltas en el desierto por 40 años hasta que toda esa generación murió y su generación siguiente pudo tomar la tierra prometida. Ahora, ve conmigo al versículo 10.
Dice, a causa de lo cual, dice el Señor, ¿verdad? Yo me disgusté, a causa de esa incredulidad, dice Dios en el verso 10, yo me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el verso 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sáltate al versículo 16. Dice, pregunta el autor de la carta, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fíjate, dice que pecaron. ¿En qué pecaron? En la incredulidad, en no creer en el poder, el amor y la fidelidad de Dios. Dice el verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y luego el verso 19, fíjate, dice, y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de incredulidad. Es peligrosa la incredulidad, hermano. Es peligrosa la incredulidad. ¿Por qué? Número uno, porque nos lleva a tentar a Dios y a probarlo. Yo no creo, Señor, que en este problema, en esta situación de salud, en esta situación económica, en esta situación matrimonial o familiar, en esta situación difícil por la que estoy pasando, yo no creo que tú, Dios, seas tan poderoso, ni tan fiel, ni tan amoroso como para cuidarme, protegerme y sacarme adelante a pesar de la situación difícil que estoy viviendo. Yo no confío en ti, yo no creo en ti. O sea, sí creo, pero no creo tanto que tú vas a poder hacer algo en medio de esto que estoy viviendo. Eso es incredulidad y eso nos lleva a tentar y a probar a Dios. Pero escúchame, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en Números capítulo 14 y lo que hicieron fue desatar la ira de Dios sobre ellos. Y Dios dijo, ¿tú no crees que yo soy poderoso? ¿Tú no crees que yo soy amoroso? ¿Tú no crees que yo soy fiel? ¿Tú crees que te saqué de Egipto para traerte a esta tierra y morir? Ok, pues entonces se va a cumplir, como decía Jonathan hace un momento, se va a cumplir lo que tu dicho ha hablado, se va a cumplir lo que tu boca ha profetizado. Vas a morir en este desierto. Y los que van a entrar a la tierra prometida van a ser tus hijos. Tú que dudaste, tú que me probaste, tú que me tentaste y no creíste, vas a quedar postrado en el desierto y tus hijos son los que van a poder tomar la tierra de Canaán. Escúchame, número 2, la incredulidad es peligrosa. ¿Por qué? Porque es el reflejo de una persona fluctuante, dice la cita que acabamos de leer, que divaga en su corazón. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice que debemos pedir con fe, no dudando nada. Porque dice Santiago, porque el que duda es como las olas del mar que van de un lado al otro. El que duda, la persona fluctuante que divaga en su corazón, dice Dios ahí en la cita, yo los conozco, que son un pueblo que divagan en su corazón. Son las personas que un día creen y confían en el Señor y otro día reniegan y dudan del amor, del poder y de la fidelidad de Dios. Fíjate, la incredulidad es problemática. ¿Por qué? Porque es el reflejo de no conocer los caminos de Dios. El reflejo de una vida, escucha, que no tiene intimidad y comunión con Dios. Por eso Josué y Caleb, los otros dos espías, hablaban con fe. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios. Ellos pasaban tiempos de intimidad y de relación con Dios. Ellos le creían a Dios porque lo conocían. La incredulidad es difícil. ¿Por qué? Número 4, porque provoca desobediencia. Fíjate, por la incredulidad el pueblo de Israel desobedeció y no conquistaron lo que Dios ya les había entregado en las manos. Desobedecemos porque no creemos que lo que Dios diga en su palabra es verdad y entonces desobedeces. Yo no creo
que algo bueno va a salir de que yo perdone a esta persona que me ha ofendido. Yo no creo que Dios va a hacer algo en mi vida por yo perdonar. Entonces, ¿qué hago? Desobedezco y no perdono. Yo no creo que dando mi 10% y quedándome con el 90%, Dios me va a bendecir más que si me quedara con el 100%. Yo no creo eso. No creo en ese poder, no creo en ese amor y no creo en esa fidelidad de Dios. Como no creo, pues entonces yo mejor me quedo con el 100% y no doy nada, porque yo no le creo a Dios. Entonces, al no creerle a Dios, desobedecemos y entonces no porque Dios lo quiera, sino que viene a nuestra vida porque nosotros así lo decidimos, viene a nuestra vida maldición. Pero escúchame, pero lo más peligroso de la incredulidad es que no podemos entrar en el reposo de Dios. El pueblo de Israel, hermano, nunca pudo entrar en Canaán. ¿Qué significaba Canaán? Canaán significaba la tierra de descanso. Ahora, y no es porque en Canaán nunca iban a tener problemas, nunca iban a tener dificultades, no, pero Canaán simbolizaba el lugar de reposo que Dios tenía para ellos. Cuando entres en Canaán, dice Dios, tú vas a descansar, tú vas a reposar. Canaán nos habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Paz aún en medio de las pruebas y las dificultades de la vida. Ese descanso viene cuando le creemos. Escucha lo que estoy diciendo, hermano. Ese descanso viene cuando le creemos a pesar de y por encima de cualquier situación. La incredulidad, hermano, nos hace perder el reposo de Dios. Tener fe y creerle a Dios nos introduce, por otro lado, al reposo y a la paz de Dios. A esa paz que el mundo no puede dar. El yoga no la da. La meditación trascendental no la da, la brujería no la da, las píldoras no la dan, los psiquiatras no lo dan y los psicólogos tampoco lo pueden dar. Tengo un amigo mío que conozco desde hace muchos años, tengo una videoconferencia con ellos porque le doy clase a su esposa. Su esposa se convirtió hace unos meses atrás, tuvimos una videollamada y ahí su esposa aceptó a Cristo. Y hace unas semanas atrás, ahora en Semana Santa, me hablaron, me dijeron: Daniel, queremos ir, pero queremos ir y queremos aprovechar el tiempo allá, queremos que tú nos bautices, ¿no? Fuimos a la diligencia y ahí la bautizamos, celebramos un solo bautismo que fue el bautismo de esta muchacha, ¿no? O de esta señora más bien, ¿no? Y se bautizó. Pero hace el lunes pasado estábamos hablando y me dijo Daniel, porque yo le pregunté, ¿cómo te sientes? Me dijo, Daniel, me siento muy bien. Toda mi vida yo estuve buscando a través del yoga y yo no sabía esto. Y ella me dijo, quiero decirte que yo soy maestra certificada de yoga. Maestra certificada de cómo puedes tú encontrar a tu ángel y tu ángel te puede hablar y guiar tu destino. Soy maestra certificada. Y todo eso yo lo busqué. Yo busqué cosas en el tarot, en las cartas, en el yoga, en la meditación trascendental, en los ángeles. Dice, y nunca encontré lo que he encontrado a través de Cristo y a través de su palabra. La paz que yo toda la vida estuve buscando, ahora lo tengo en el Señor. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo, hermano. Y escúchame, cuando tú y yo alcanzamos el reposo de Dios, podemos tener paz en medio de las circunstancias, porque podemos descansar en Dios. Nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu encuentra descanso cuando tú y yo le creemos y entramos al reposo de Dios. Por eso el Salmo capítulo 23 versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, que eres poderoso, que eres fiel y que eres amoroso, estarás conmigo.
¿Qué buscaba Dios del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, hermano? Buscaba que su pueblo le creyera a Él y que ese creer se convirtiera en volverse un pueblo diferente y distinto a todas las demás naciones. Déjame decirte algo, hermano, y esto es muy interesante, y yo no lo sabía, lo aprendí apenas hace unos días atrás. Escúchame, antes de que el pueblo de Israel apareciera en escena a través de Abraham, todos los pueblos del mundo trabajaban 7 días a la semana. Ninguna nación, ningún pueblo antes del pueblo de Israel tenía un día de descanso. Ningún pueblo tenía la costumbre de descansar. Y Dios le habla a su pueblo a través de Moisés en el Génesis y les enseña y les dice: tú me vas a creer a mí y vas a tomar un día para descansar. Un día en donde vas a matar 2 pájaros de un tiro. Vas a descansar tú físicamente, mentalmente, y vas a adorarme y vas a buscarme y vas a dejar que yo me encargue de tus cosechas, de tus siembras y de tus animales. Por un día tú no vas a trabajar, por un día tú vas a reposar. Luego vinieron los ingleses y aumentaron 2 días, ¿verdad? Y ahora todos nosotros trabajamos, o la mayoría de nosotros trabaja semana inglesa, 5 días trabajamos, 2 días descansamos. Pero escúchame, ya los ingleses se fueron a un extremo, ¿verdad? Pero Dios dice: vas a descansar un día, porque aún yo, Dios, te pongo el ejemplo de que en 6 días hice el mundo y tomé un día para descansar y reposar de mis obras. Y no porque estuviera cansado, sino porque te quiero poner el ejemplo de que necesitas creerme, número 1, y número 2, descansar en mí. Ay, Señor, pero si no trabajo los 7 días de la semana, si no le echo ganas, menos saco para la renta, menos saco para... No. Tú vas a trabajar 6 días. Tú le vas a echar ganas 6 días. Tú te vas a afanar por 6 días. Tú te vas a dedicar a lo tuyo por 6 días. Y un día me lo vas a dedicar a mí. Y te lo vas a dedicar a ti. Porque ese día vas a descansar tú. Y ese día me vas a adorar a mí. Y el pueblo de Israel tuvo que confiar en Dios y dejar de trabajar o no trabajar 7 días, trabajar solamente 6 días y descansar 1. De hecho, déjame decirte algo y te voy a dar la cita y en tu casa la lees porque es todo un capítulo, ¿está bien? Pero en Levítico, capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 55, Dios les ordena descansar la tierra 1 año. ¿Me escuchaste? Dios les dice: vas a sembrar tu tierra por 6 años. 6 años vas a sembrar. El 7º año tú no vas a sembrar nada. Vas a dejar la tierra en descanso. Durante esos 6 años tú tienes que administrar bien todo lo que vas a ganar esos 6 años, porque al 7º año tú te vas a comer lo que sembraste durante 6 años. Y el 7º año vas a descansar. Ah, Señor, ¿cómo crees? Yo no te creo. No es que me creas, es que te lo estoy ordenando. Y en esa orden me tienes que creer, porque en ese creer, ese año tú vas a estar y la tierra va a estar en reposo. Tú vas a descansar en mí, tú vas a confiar en mí. Y luego todavía más, vas a trabajar por 49 años. Cada 7 años tú vas a dejar la tierra reposar, cada 7 años. Y cuando se cumplan 50 años, ese año 50 va a ser el año del jubileo. Y en ese año 50 no solo va a descansar la tierra, sino que si tú tienes un siervo judío, tú judío, tienes a un siervo judío trabajando para ti, en ese año, el año 50, lo vas a dejar libre.
Y si adquiriste a ese siervo 50 años atrás y ese siervo ya se murió, pero ahora sus hijos siguen trabajando para ti, sus hijos en el año 50, en el año del jubileo, van a quedar libres. Y te digo más, y si alguien te debe dinero, si tú le prestaste a alguien y alguien te debe dinero, en el año 50 es el año del jubileo. Y ese año del jubileo tú le vas a perdonar la deuda completa. Señor, pero le presté en el año 49. No importa. No importa si le prestaste en el año 1 de esos 50 años, o en el año 10, o en el año 20, o en el año 40, o en el año 49. En el año 50, tú lo dejas libre. Tú perdonas la deuda y tú dejas descansar la tierra. Dios le dice, créeme a mí y pon en mí tu confianza. Pero Señor, ¿qué vamos a hacer ese año? Créeme a mí y pon en mí tu confianza para que puedas entrar en mi reposo. Déjame contarte un testimonio. Pero Paco estuvo muchos años trabajando en una dependencia de gobierno, ¿no? Que se llamaba, no sé, Sedagro en Toluca. Tenía que ver con todo lo referente al campo. Y Paco trabajaba con un montón de gente que era agrónomos y veterinarios, ¿no? Y entonces un día estaban todos comiendo y estaban hablando, los agrónomos estaban hablando de la situación del campo en el Estado de México y estaban diciendo que los campesinos cada vez recibían menor cosecha. La cosecha era más escasa, ¿verdad? Y más débil. Y entonces Paco les dice, sí, porque deberían dejar descansar la tierra cada 7 años. Y entonces ellos abrieron los ojos y se voltearon con Paco y le dijeron, ¿cómo sabes eso? Y Paco dijo, pues que porque está en la Biblia. Y dijo, no es cierto. Le dijeron, no es verdad. Eso nos lo enseñan a nosotros los agrónomos en la facultad. En la facultad nos enseñan que la tierra tiene que descansar porque cada que se siembra, la tierra gasta minerales y la tierra gasta y chupa, ¿verdad? Muchas cosas, muchos nutrientes, y esos nutrientes se van desgastando y conforme la gente va sembrando y sembrando y sembrando cada año, esos nutrientes se vuelven más débiles. Pero los campesinos no quieren entender que si los campesinos dejaran descansar la tierra un año, durante ese año la tierra fortalecería sus nutrientes, fortalecería las vitaminas que la tierra da, y al año siguiente la tierra daría una mejor cosecha. No nos digas que viene en la Biblia. Y Paco decía, claro que sí, viene en la Biblia. Y los agrónomos estaban asombrados y decían, qué increíble, no sabíamos, nos los dieron a nosotros en la carrera. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios creó la tierra y Dios sabe cómo está la cosa, ¿verdad? Y lo triste de esto, hermano, es que a pesar de que en Levítico capítulo 25 estaba esa ordenanza, los israelitas nunca, escúchame, los israelitas nunca lo hicieron. Nunca le creyeron a Dios y nunca dejaron descansar la tierra cada 7 años y nunca celebraron la fiesta el año del jubileo. Y Dios dice, ok, no le diste descanso a la tierra como yo te dije cada 7 años y no le diste descanso a la tierra cada 50 años como yo te hablé. Muy bien, ¿me desobedeciste en eso? ¿Me desobedeciste en no tener ídolos? ¿Me desobedeciste en dar leyes justas? ¿Me desobedeciste en tratar bien al extranjero? ¿Al no aprovecharte de la viuda, del huérfano? No me obedeciste nada de eso. Muy bien, está bien. Ahora va a venir Babilonia. Babilonia te va a conquistar. Babilonia te va a llevar cautivo a todos ustedes. La tierra va a quedar desierta, la tierra de Israel. La tierra de Israel va a quedar desolada y yo, Dios, le voy a dar descanso a esa tierra por 70 años.
La tierra que tú no dejaste descansar, yo la voy a dejar descansar por 70 años, mientras que tú estás allá cautivo, esclavo en Babilonia. Y me abandonaste a mí por tener ídolos. Ahora te voy a llevar a un lugar donde va a haber muchos ídolos. Te vas a atascar de ídolos. Te vas a llenar de ídolos. Ahí van a estar todos tus ídolos en Babilonia. Porque la tierra va a descansar de tus idolatrías y de tu situación difícil en contra del indefenso. Ahora tú vas a ser el indefenso en Babilonia. Nunca le quisieron creer a Dios, nunca quisieron creer que Dios era el que suplía para sus necesidades. Nunca quisieron creer en Dios como su proveedor y tampoco descansaron. Y tú dices, qué pueblo, ¿verdad? Qué israelitas tan duros, tan rebeldes, tan desobedientes, tan tercos. Pero así somos tú y yo. Ay, hermano, es que ya abrí el puesto de tortas. Y el sábado y el domingo es cuando más se me vende, hermano. Lo siento, yo ya no voy a venir a la iglesia, ¿verdad? Ay, hermano, es que ¿cómo voy a dar el diezmo? Ay, imagínese si con mi sueldo al 100% no me alcanza. ¿Cómo cree usted que me va a alcanzar quedándome yo con el 90%? Así somos, ¿verdad que sí? Y estamos afanados por la vida, hermano. Estamos afanados por la vida y no le creemos a Dios. Y Dios dice, qué tristeza que no puedas, por no creer, por tu incredulidad, tú no puedas entrar en mi reposo. Hebreos capítulo 3. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿De cuál pecado? El pecado de la incredulidad. Dice el escritor a los hebreos que la incredulidad nace de un corazón malo que nos lleva a apartarnos de Dios. Porque al dudar de su poder, de su amor y de su fidelidad, nos alejamos, renunciamos y lo abandonamos a Dios porque dejamos de creer. Le creemos más a las circunstancias, le creemos más a lo que vemos físicamente, le creemos más a la cuenta del banco, le creemos más al trabajo seguro que tenemos que a Dios. Pero déjame decirte esto, tu provisión no viene de lo que haces, tu provisión no viene del trabajo, tu provisión no viene de tu cheque, tu provisión viene ¿de quién, hermano? De creerle a Dios. El escritor dice, no duden, no sean incrédulos, más bien deben animarse unos a otros para creer, deben animarse unos a otros con palabras de fe, deben animarse unos a otros sabiendo que Dios es el que provee para lo material, lo físico y lo espiritual y en nuestra vida. Otro problema de la incredulidad, hermano, es que el corazón se endurece y un corazón endurecido deja de confiar y de poner todo en las manos de Dios. Un corazón endurecido comienza a abandonar las disciplinas espirituales. Un corazón endurecido deja de ser dócil y obediente a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Escucha cómo habla el escritor a los hebreos. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, ¿qué está diciendo el escritor a los hebreos, hermano? Que ahora, hoy, estamos en Cristo, pero que debemos seguir así, que debemos retener firmemente hasta el final la creencia del principio. Que nuestra fe no debe menguar ni desfallecer a pesar de las circunstancias.
que la fe que tuvimos el primer día debe permanecer hasta el último. Como le creímos a Dios en el inicio, debemos creerle hasta el final. ¿Sí o no, hermano? Yo quiero que pienses un momento. El día en que te convertiste, el día en que le entregaste al Señor tu corazón y tu vida, ¿cómo le creías a Dios? Escúchame, yo te voy a decir, le creías todo. Si el pastor o la persona que te llevó a Cristo te decía, Dios te puede sanar, tú decías, Dios me va a sanar. Dios te va a proveer, tú decías, Dios me va a proveer. Si la persona que te convirtió o el pastor te decía, tiene que venir todos los domingos, ¿tú qué hacías, hermano? Todos los domingos. Si el pastor decía, necesitas leer la Biblia, te comías la Biblia. Leíste la Biblia en una semana. Bueno, muchos de ustedes, ¿verdad? Porque lo creías. Y dice el escritor a los Hebreos, ahora permanecemos en el Señor, pero la cosa es que debemos permanecer así, en esa fe, en esa confianza, en esa creencia hasta el final. No, hermano, es que pues ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años. Y sí le creo a Dios, pero así como al principio ya no, mal. Debes de creerle, es más, debes de creerle más que al principio. Dice el apóstol, el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Dice, ahora somos hechos participantes de Cristo. Estoy leyendo otra vez el verso 14. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra creencia, nuestra fe del principio. Ahora, sáltate ahí o sigue leyendo capítulo 4, verso 1 y 2. Y con esto voy a terminar. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los que estaban en el desierto en Números capítulo 14, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de, ¿qué, hermano? De fe en los que la oyeron. El escritor manda una señal de advertencia, hermano. Lo que el escritor dice al principio, dice temamos. Esa palabra podemos cambiarla, cuidado, estén alerta, fíjense bien. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que aún teniendo la promesa de entrar en su reposo, fallemos en la fe, fallemos en creer y no alcancemos ese reposo que Dios ya nos ha dado. Como los israelitas que estuvieron a punto de entrar, esa generación que salió de Egipto y no entraron. Hoy podemos tener fe, pero en esa fe necesitamos perseverar y mantenernos firmes a pesar de lo que pueda venir más adelante. Los israelitas que salieron de Egipto tenían las mismas promesas que nosotros, hermano. Ellos vieron la gloria de Dios, escucharon sus mandamientos y nada de eso les aprovechó porque no tuvieron fe para creer. Y tú y yo también hemos visto la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en sus vidas? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han visto la provisión de Dios? El amor de Dios, el poder de Dios. Hemos visto la gloria de Dios y tenemos su palabra. Y tú y yo no podemos arriesgarnos, hermano, a no entrar en su reposo. Más bien debemos orar. Y debemos decirle al Señor, Señor, número 1, aumentanos la fe y ayúdanos a aprender a descansar en ti, creyendo y confiando en tu amor, en tu poder y en tu fidelidad. Yo te voy a preguntar algo antes de que nos pongamos de pie esta mañana. ¿En qué dudas de Dios, hermano? ¿En qué área de lo que dice aquí en la palabra tú no le crees a Dios? Vamos a ser sinceros. Nadie va a pasar aquí enfrente. No te voy a dar el micrófono para que lo digas delante de todos.
Solamente piénsalo. ¿En qué áreas tú realmente dices, ¿será? ¿A poco? ¿Dios podrá? ¿En qué áreas? Y si hay áreas, hermano, no sé, a lo mejor es en lo económico, a lo mejor es en lo físico, a lo mejor es en lo matrimonial, a lo mejor es en lo moral, en algún pecado, alguna falla, alguna debilidad que tú tienes. Yo no creo que Dios pueda ayudarme en esto. Yo no creo que yo pueda vencer esta situación. Yo no creo que yo pueda dejar este pecado. Escúchame, no importa en qué área. Si tú no le crees a Dios en alguna de estas áreas, espero yo que no sea en todas estas áreas, ¿verdad? Pero en alguna de estas áreas, hoy necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Porque escúchame, porque yo te dije hace rato, porque podemos provocarlo a ira. Necesitamos pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo quiero confiar, yo quiero creer, yo quiero tener fe y quiero entrar en tu reposo, descansar en ti, sabiendo que si yo te obedezco y ofrezco esto que tú me pides, tú vas a proveer y a derramar bendición sobre mi vida. Amén, hermano. ¿Lo quieres hacer? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a sincerarnos esta mañana con Dios. Sincérate esta mañana con Dios. Tú y Dios solos ahí, sin que nadie te oiga. Nadie te tiene que oír. Tú con Dios, háblale y dile, Señor, yo realmente dudo que tú puedas hacer esta cosa. Y menciónale qué es. Me cuesta trabajo confiar en ti. Me cuesta trabajo creer en esta área, en el área del dinero, o en el área de mi matrimonio, o en el área de mi familia, en el área con mis hijos, o en el área de mi debilidad, de mi pecado, de mi falta, de mi falla, o en el área de mi salud. Me cuesta trabajo, Señor. La verdad es que no creo que tú me puedas ayudar. No creo que tú me puedas sanar. No creo que tú me puedas proveer. No creo que tú estés al pendiente de mi vida. Esa es la verdad, Dios. No te creo. Dudo, no confío que tú seas un Dios tan amoroso, tan fiel, tan poderoso, como para estar conmigo en esta situación. Y Padre, hoy te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Hoy te pido perdón por no creer, hoy te pido perdón por dudar, hoy te pido perdón por no confiar. Hoy te pido perdón por ver más con mis ojos físicos y creerle más a lo que veo y creerle más a lo que tengo en mis manos que a ti, Señor. Perdóname. Y hoy te pido que aumentes mi fe. Hoy te pido que hagas crecer mi fe. Hoy te pido que me lleves a obediencia para creerte a ti y para que yo pueda entrar en tu reposo y descansar en esta área en mi matrimonio, en esta área en mi familia, en esta área en lo económico, en esta área en mi salud, en mi trabajo, que yo pueda creerte a ti, obedecerte y entrar en tu reposo y descansar en ti, Señor. Y saber, Padre, que si soy obediente en esta área, tú te vas a hacer cargo. Tú vas a hacer algo. No sé qué, no sé cuándo, no sé cómo, pero yo quiero confiar y quiero creer que tú vas a hacer algo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía, en mi salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.